Aleluya. Ok, pues tenemos otra oportunidad, ¿no? ¿Puedes subir un poquito el micrófono hacia ti nada más? Ok, muy bien. Ahí, adelante. ¿Ahí? Sí, Ok, muy bien. ahí. Pues buenas noches, igual bienvenidos a todos los que están en vivo en Facebook. Bienvenidos a este su programa Intensamente. Hoy estamos aquí en la estación de radio RBN, La Esencia del Espíritu. Y pues ya el hermano Luis me está poniendo el reto de abrir el programa. Me pongo súper nerviosa con eso, pero pues gloria a Dios, vamos a estar aprendiendo y Amén. practicando para que cada vez lo podamos hacer mejor. Lo haces muy bien, vas a mejorar. Okay. Lo haces muy bien. Pues bueno, hoy quiero compartir con ustedes este tema, el cual he nombrado Solo Amigos. Esta frase a lo mejor pues se conoce con el uso común, ¿no? De que cuando alguien pretende ser novio de alguien, ¿no? O te gusta alguien y vas y le confiesas tus sentimientos y muy romántico, ¿no? De que pues me gustas, que es tu novio y resulta que la chica o el chico, pues ¿sabes qué? Solo quiero ser tu amigo. O solo quiero ser pasó tu muchas amiga. veces. O solo seamos amigos, ¿no? Esa palabra. Y yo, pues el Señor comenzó a tratar conmigo, les decía, hace unos años. Y una de las partes más sensibles para mí fue el tener que hacer amigos. Porque desde mi adolescencia yo me consideraba alguien antisocial, alguien que no tenía ganas de conocer a nadie. Y más que nada decía yo, no tengo la necesidad de conocer a nadie. No quiero lidiar con las emociones ni con las personas. O sea, yo simplemente no quería lidiar con nadie, ¿no? Y en esta ocasión el Espíritu Santo me quería enseñar algo nuevo, un nuevo significado de esta frase, que a lo mejor le digo, algunos le hemos conocido así, de que solo amigos porque no quieres nada más con esa persona, que solo una amistad, una plática. Claro. Pero en este caso el Espíritu Santo lo usó para enseñarme a mí un significado de lo que era mi identidad y mi forma de ver a otras personas. El Espíritu Santo me incitaba a comenzar a hacer nuevas amistades, ya que pues como les dije en mi adolescencia yo no quería nada de eso y ahora en Dios aún todavía justificaba el por qué yo no quería tener amistades. Y pues sí, venía de muchas cosas donde me habían a lo mejor traicionado, alguien me había hecho daño, claro. Pues también cuando intentas hacer amistad y alguien que te trata mal o pues sí, o el menosprecio. Claro. Durante la secundaria, ¿no? El bullying, pues cruel, más el rechazo que hay para esa etapa, ¿no? De querer hacer amigos porque sientes que nadie es honesto, que todos te van a criticar, que todos te van a juzgar. Y todos esos prejuicios los llevas también a veces cuando ya estás dentro de la iglesia. Piensas en, no quiero que nadie me rechace, no quiero que nadie me critique, no quiero que nadie sepa de mi vida. Pero asimismo también tú no estás conociendo a otras personas, no sabes quiénes son, no sabes qué ha sido de ellos. Y por eso cuando el Espíritu Santo me habló de esta palabra, fue cuando yo comenzaba en la iglesia, llevaba yo creo como un año, y pues llegó la oportunidad y me dieron el reto de ser líder de mujeres. Y pues yo decía, bueno, yo puedo ser líder, pero pues, o sea, como yo de aquí, y pues que me digan lo que voy a hacer, pero no así de lejitos, ¿no? Hasta ahí nada más, sí. Y ya yo había tratado a varias hermanas, pero yo todavía tenía como la reserva de, pues sí, nos hablamos, cordialidad y todo, pero no como a fondo, que nadie sepa cómo soy todavía, ¿no? Entonces cuando yo estaba ahí, esto fue hace como 3 años creo, y entonces en el lugar donde yo me congregaba, pues tenía muchos miedos a mostrar interés o el pensar tener una amistad con algunas personas, ¿no? Y ahí fue donde comenzó esta enseñanza. Sabía que había algunas mujeres a las cuales comenzaba a tratar, pero tenía mis dudas, miedos y prejuicios. Incluso algunas personas con malas impresiones, ¿no? Que ya las vi en su momento difícil o alguien dijo algo y ya con eso me quedé y se corta, ¿no? Cortas para siempre, hazte para allá. Y justificaba con esto delante de Dios cuando Él me decía, tienes que conocerlos. Y yo decía, no, pero es que mira, me hizo esto. Mira, hace esto, mira, es así. Y entonces el Espíritu Santo, obviamente, cuando Él empieza algo en nuestras vidas, no lo va a dejar a medias. Entonces Él seguía insistiendo con este término, diciendo, te estoy mandando a que seas solo amiga. Y yo decía, pero ¿cómo solo amiga? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando estamos en esa postura, no nos estamos dejando ser amigos, sino que nos volvemos jueces, nos volvemos críticos, nos volvemos condenadores. Y Dios dice, no te estoy mandando a hacer nada de eso. No te estoy mandando a ser un juez ni nada de eso. Te estoy mandando a ser solo amiga. Entonces ahí fue donde cambió el enfoque de cuando lo decimos a alguien de no quiero ser
nada más de ti, sino que solo amigo. Y ahora en el cuerpo de Cristo empezó a enseñarme esa palabra, a decir, no te estoy mandando a ser juez, a ser crítico, a ser alguien que analiza a la gente, te estoy mandando a ser amiga, solo amiga. Ninguna otra función más que solo ser amiga. Entonces era la palabra ahí, una y otra vez, y es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Siempre busca ese punto en el que sabe que desde ahí Él te va a empezar a mostrar cuál es la realidad que quiere que comiences a vivir. Y yo, bueno, eso que estoy aquí leyendo es algo que logré escribir, pero ahora me cuesta sacarlo ahorita, verbalizarlo otra vez. Pero dice, esto lo escribí al preparar este estudio. Dice, así que usó este término solo amigos, porque él quería enseñarme a ser amiga como él lo fue justamente con sus discípulos. Sé que ante todo Jesucristo siempre será el mejor ejemplo de cómo podemos vivir nuestras vidas, y en este caso él fue el mejor amigo para sus discípulos y para la gente que lo rodeaba. Se mostró amigo y solo amigo. ¿Cómo sé esto? Porque él me decía que si él, siendo Dios, sabiendo todo lo que sabía, nunca se negó a ser amigo de aquellos que lo rodeaban, y que aunque todo el mundo los juzgaba, él se permitió ser parte de sus vidas. Entonces por eso me decía esta definición, solo sé amiga. Porque él, como Dios, dice que él vino y él se hizo nuestro, bueno, en ese caso él lo dice, yo soy amigo, o todos son mis amigos ahora. ¿Sí? Y tú ves que en varias escrituras habla cómo él realmente conocía lo que sus discípulos pensaban, conocía lo que sus discípulos hacían, pero aún así él decidió ser amigo. Dice, se mostró amigo y solo amigo. Dice, ¿por qué si él hizo esto? ¿Por qué yo debería juzgar, criticar o rechazar a alguien por alguna de esas primeras malas impresiones? ¿Por qué yo justificaría esa situación? Cuando Jesús mismo, siendo y sabiendo hasta sus pensamientos y su corazón, claro, él no se negó a ser solamente amigos para ellos. Sabía que sus discípulos tenían miedos, tenían prejuicios, que se fijaban en cosas vanas a veces, que guardaban a veces malas impresiones, pero Jesús no lo hacía, porque él realmente los conocía completamente y aún así los aceptó como sus amigos. Jesús nos enseñó con su ejemplo, pues él sabía cómo eran, cómo pensaban, y eso no impidió que él se mostrara amigo. Podemos ver cómo él era alguien de gran confianza y estima para sus amigos. Sabía que tenían dudas cuando juzgaban, que incluso sabía que lo traicionarían. Sabía que lo negarían. Sabía que lo dejarían solo. Jesús todo esto lo sabía de sus discípulos. Pero aún así él se mostró amigo. Y solo amigo. Pero aún así decidió ser su amigo, caminar, comer, compartir con ellos. Él entendía que él era esa amistad que ellos necesitaban, así como él también disfrutó de la amistad de sus amigos y no se detuvo por todas estas cosas antes mencionadas. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta, porque siempre es como decíamos al principio, podemos tener muchos miedos, prejuicios, pero eso nos limita, ¿sí? Nos limita. No solo de ser de bendición para otra persona, sino también ver que esas personas también van a ser de bendición para ti. Y es parte de la función de estar en el cuerpo de Cristo. Amén. También de las amistades que tenemos afuera, donde conocemos en el trabajo, esa es la función de una amistad, ¿verdad? Que lo podemos ver como una parte de la hermandad, ¿no? Donde tú realmente te haces en cierta parte cómplice de esa persona en el mismo propósito, en el mismo caminar, sin estarte juzgando, sin estarte criticando, sino al contrario, como él decía, amándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, edificándonos unos a otros. Aún hay un ejemplo que él hace que dice que al estar todos en el mismo lugar, ¿verdad? Pulimos asperezas unos entre otros. Sí. ¿Sí? Le quitamos lo filoso a los que vienen muy cortantes, sí. Le quitamos, ¿por qué? Porque al chocar vamos puliéndonos unos entre otros, ¿no? Claro. Pero saber que eso es parte aún de nuestra interacción como hermanos, como amigos en Cristo y aún con la gente de afuera. Saber que eso es algo que va a empezar a suceder cuando nos permitamos ser solo amigos. Quitando la religiosidad de nosotros. Porque si la semana pasada hablábamos como a Zaqueo, alguien que toda su sociedad ya por su reputación lo tenían bien calificado como el tranza, como el que les quitaba a todos, el que
hacía sus cosas, ¿no? Y entonces Jesús dice que él vio su corazón y supo que él lo quería conocer. Y entonces Jesús ahora sí que quitó todos esos prejuicios que la gente tenía de él o que pudieran haberle dicho a él. Y dice que él se permitió ir hasta su casa. Y esa es una de las acciones, yo decía, es que a veces esa es una de las acciones que tienes cuando conoces a alguien. Que, oye, no, pues te invito a un café a mi casa. ¿Por qué? Porque estás dando la confianza, estás dando esa cercanía y permitiendo esa cercanía con él. También cuando nosotros tenemos ese encuentro, como hablamos también con Cristo, es saber que Él dice que Él está a la puerta y llama, y lo que quiere es entrar a tu casa, o sea, tener ese acceso de amistad contigo en el que tú puedas compartir con Él, vivir con Él y compartir completamente todo lo que hay dentro de ti. Entonces, hay algo que ese temor a veces nos impide, y a veces sí es cierto, es porque hubo personas que nos traicionaron, hubo personas que nos fallaron. Pero aquí viene algo muy fuerte para mí, ¿no? Decíamos el primer ejemplo para mí era Zaqueo, ya lo mencionamos, y otro es Nicodemo, alguien que dice que era estudiado de la ley, y era un hombre preparado, pero al escuchar que andaba Jesús y todo lo que hacía, dice que él tenía curiosidad por conocer a Jesús y saber más de él. ¿Y qué hizo? Se acercó a él de noche para hacerle preguntas y para conocer lo que él tenía que decir. Entonces, cuando él se acerca, lo más importante de resaltar aquí es que Jesús no se negó a hablar con él, sino que le dio su tiempo y no lo juzgó, no lo criticó, sino que le hizo saber grandes verdades. Hay gente que puedas ver tú esa conversación, pero es alguien que te está dando su tiempo y que te está revelando cosas profundas, cosas que en ese momento, a lo mejor hasta ese momento, este hombre no había pasado por su mente. Pero cuando Jesús tiene esa conversación con él y le da su tiempo y no lo juzga, sino que como a niño le enseña cosas nuevas, ves a un Jesús que está mostrándose sincero y se está entregando y dando de sí a esa persona. Entonces es algo que a nosotros a veces nos cuesta. Ya cuando alguien viene, imagínate, ¿no? De noche, y que viene a buscar, ¿no? Sí, claro. Ya la desconfianza o sea, y la incomodidad, de no ¿no? Saber qué es, Ajá. Pero Jesús, ¿qué hizo? Dice que dio su tiempo y se dio a la tarea de revelarle grandes verdades, que hoy las leemos y para nosotros es wow. O sea, sí es cierto. Todo lo que le dijo son grandes verdades para nosotros, a saber que podemos vivir toda nuestra vida en nuestro propio entendimiento. Incluso llenar nuestra mente de sabiduría, pero si no nacemos de nuevo, que es a través del Espíritu, no va a haber esa revelación de la palabra y no vamos a entender quién es el Cristo, no vamos a entender quién es Jesús para nosotros. Entonces, cuando a él es revelado esta verdad, pues ahí queda él impactado por esto, ¿no? Y ya después bueno, yo al menos no he leído más de él, pero me impacta que tuviera ese episodio tal relevancia, ¿sí? De cómo Jesús se permite ese acceso con este hombre. Que era lo mejor dijera, no, pero sabe mucho, pero no sabía lo esencial, que era saber de quién provenía la vida verdadera. Que no solo era ley, sino ahora era ese encuentro con Jesús. Perdón, todavía andamos con un poquito de la garganta, ¿no? Dice, otro de los episodios o fuertes que yo veo donde Jesús, ¿verdad?, se mostró así, fue por ejemplo cuando va a la casa, aquí está, déjenme ver porque es nuevo esto, así que yo le veo para todos lados. Sí, dice que él fue a visitar a este hombre a su casa, que era también uno de los fariseos. Dice que lo invitó a su casa. Pero lo curioso es que cuando va a esta invitación, él va sin negarse a ir a la casa de este hombre que era un fariseo, ¿no? Y tú dijeras, pues si él sabía que era algo así, él se hubiese negado, ¿no? Porque sabía que iba, porque no era una persona que lo invitaba con hospitalidad, sino que andaban viendo a ver qué sacaba, ¿no? Ajá. Y dice que está este episodio en Lucas 7:36 y dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Nuevamente vemos esta parte importante. Si tú lo invitas, él viene.
pero tú sabes realmente cuál es el interés que tienes hacia Jesús, ¿no? Entonces dice, cuando entonces cierta mujer entró, y está aquí, que dice que entró hasta donde estaba Jesús, y dice que llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume, y llorando se arrodilló detrás de él a sus pies, sus lágrimas cayeron sobre sus pies, y ella los secó con sus cabellos. Pero lo más importante es que este hombre estaba totalmente juzgando a Jesús, o sea, pensando en si dice ahí, si fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Esa pecadora, él decía, ¿no? Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. ¿Sí? A los pensamientos. Dice, a los pensamientos del fariseo. ¿Sí? Él no se negó a este hombre. De ahí que él no hubiera realmente abierto su mente a decir, sí quiero conocerte, sino que solo lo invitó para juzgar sus actos, para ver qué hacía, ¿no? Pero lo curioso es que ahí Jesús también mostró esa verdad de quién era él. Y dice que él contestó, dice, a sus pensamientos. Y le dijo, Simón, porque así se llamaba este fariseo, dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él, adelante, maestro. Entonces Jesús le contó la historia del hombre que dice que si tiene muchos pecados, ¿quién va a amar más? Y el que le perdonan más o el que le perdonan menos, ¿no? Y ahí él hace una comparación y le dice, esta mujer hizo esto por mí, pero cuando yo vine a tu casa, tú no hiciste esto. Entonces ahí él lo lleva a reflexionar sobre realmente cuál era el propósito de que lo haya invitado. Si realmente él no tenía ninguna intención de honrarlo, ni siquiera de tener la cortesía que se tenía en ese tiempo, ¿no? Porque dice que antes pues se le ofrecía que se hacieran los pies, que estuvieran pues cómodos, que pudieran estar ahí, pero dice que él no hizo nada de eso, sino que nomás como que, a ver, ven, a ver qué me das a saber de ti, ¿no? Pero nunca con esa honestidad de amistad. Pero aquí lo que resalta es, Jesús no se negó a ir. Entonces Jesús se mostró con esa oportunidad de ir a hacer una amistad. Ya de ahí, de aquel fariseo Simón, que no tenía la disposición de hacer amistad, ¿verdad? Entonces sabemos que si tú lo invitas, Jesús va a estar ahí, que si tú le hablas, Él va a estar ahí, pero realmente tu corazón esté dispuesto a hacer esa interacción verdadera de conocerle, ¿verdad? No solo para juzgarlo. Otro de los personajes es Judas. Judas es uno de los personajes más controversiales. Es quien también me ha enseñado una gran lección. Pues Dios conocía todo de él también. Incluso el mismo Jesús menciona lo que se había escrito en las profecías sobre él. Y sabía que tenía que ser parte de su historia, por lo cual también fue parte de esa amistad. Aunque su final no fue el mejor, Cristo sabía que él lo traicionaría. Y por lo vivido dice que él con gran compasión en su corazón declaró, alguien me traicionará. Y él sabía quién era. Pero aún así, sabiendo su final, caminó con él, vivió con él, platicó con él, comió con él. Nunca se negó a que fuera parte de su historia, aún sabiendo el desenlace de su parte con él. Fue ahí donde quitó uno de los miedos más grandes que yo tenía. ¿Y si me traicionan? ¿Y si me lastiman? Aquí me pone sentimental. Se puso muy trágica e intensa mi pregunta, pero también su respuesta al decir, por mí no queda, el mostrarme amigo. Decidir ser de bendición para alguien, aún sabiendo que esa persona puede fallar, es el verdadero amor de Cristo revelado en nuestros corazones. Amén. Pues decidimos amar y ser parte de las personas, aún conociendo los riesgos que pueden venir. Mientras comían, esto está en Mateo 26, 1 al 25, dice, mientras comían le dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Y Jesús contestó, uno de ustedes acaba de comer de este plato conmigo, me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declaran las Escrituras hace mucho tiempo. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? Y Jesús dijo,
tú lo has dicho. También al saber que Judas estaba ahí en medio de ellos, seguía comiendo con ellos hasta el último día que lo iba a traicionar. Y Jesús ahí estaba y él dijo, es que sí. Y lo ves porque él ni siquiera quería delatar porque a lo mejor iban a hacer algo en contra de él o no sé. Pero él dice que él dijo, sí, uno de ustedes me va a traicionar. Y lo dejó así como que, pues, que suceda lo que tiene que suceder porque él no iba a detener lo que ya estaba en el propósito escrito, ¿no? Que dice que es necesario, dice, pues el Hijo del Hombre tiene que morir. Él tenía que morir. Pero él sabía quién era y lo que iba a pasar. Y aún así, hasta el último día, él comió con él. Entonces, saber que las personas a veces están en nuestras vidas, a veces solo para ayudar al cumplimiento del propósito. Y que eso no nos impida el ser lo que tenemos que ser para esa persona. Y que por nosotros no quede el mostrarnos amigos como Jesús lo hizo hasta el final. Amén. Porque Él fue amigo para todos ellos. Así es. Y no, por eso digo esto para todos, porque dice en el versículo 31, dice, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Él sabía que todos ellos lo iban a dejar. Entonces, si nosotros supiéramos lo que Jesús sabía sobre las personas, aún más, yo creo que nos limitaríamos. Sí. ¿Por qué? Porque si tú supieras que alguien te va a traicionar, Anticiparíamos. ¿qué diríamos? ¿Sí? No, mejor aléjate porque yo sé que vas a traicionar. Sí. Pero aún, eso es lo más impresionante para mí, que Jesús sabiendo que iba a pasar esto. Porque no podemos evitar ver cómo Jesús sí experimentaba también su parte, la parte emocional de su ser. Porque Él se dolía por quienes caían, quienes iban a pasar por cosas, ¿no? Como lo hablaba con Pedro cuando le decía, es que me ha sido pedido para ser zarandeado. Sí. Pero yo oro para que resistas, para que no caigas. Sí. ¿Sí? Entonces, saber que él realmente sentía y tenía esa carga por sus amigos. Entonces, ahora que veía él esto que iba a pasar, él decía, pues, estoy sabido de que en el momento que llegue ustedes también me van a dejar. ¿Sí? Si uno que a veces pasa cosas difíciles, ¿no? Y de repente tus amigos no están o algo, a veces uno se lo toma mal, ¿no? Y dice, no, pero es que cuando te necesité, cuando esto, cuando el otro, y pues imagínate. Pero eso no debe de romper o quitar el hecho de que nosotros nos sepamos amigos. ¿Sí? Y entendernos también como nuestra parte de nuestra vida, ¿no? Cuando yo empecé esta parte de las ser líder de mujeres, como él me estaba enseñando esto, me hacía ver a personas que decía, bueno, ayúdame a acercarme, cuidado, ayúdame a acercarme a las personas, ¿no? Y recuerdo que comenzó pues a inquietarme por ciertas personas y yo me acercaba a ellas y yo era como que muy directa, porque todavía no tenía esa sutileza para, pues, oye, ¿cómo te llamas? Así, ¿no? Yo decía, oye, es que pues Dios me está diciendo que pues, o me está poniendo la inquietud de que pues que te conozca, ¿no? Pero yo todavía con esas palabras de decir, pues Dios me está diciendo, me está inquietando a que yo te conozca y pues yo todavía no sé cómo, pero pues Dios dice que tú vas a ser de bendición para mi vida y pues yo quiero conocerte, ¿no? Así yo iba y así les hablaba, pues yo puedo decir que muy honesta, pero también muy brusca, ¿no? Y ellas así como que se quedaban, ok, pues sí, ¿no? Y de ahí yo empecé a tratar y empecé a conocer en la iglesia apenas a dos personas más cercanas. Y de ahí me decían, no, pues acércate a tal persona. Y yo me acercaba. Y era así, el tener que permitirme acercarme. Y aparte, unas de ellas, pues ya, digo, había pasado eso de alguna mala impresión, ¿no? Y le decía, Dios, pues si tú me estás mandando a ser amiga, pues enséñame, ayúdame, llévame y dame el carácter para poder tratar. Porque eso era una de las dificultades más grandes, el que yo no tenía ganas de tratar con el carácter de nadie, ¿sí? Con los malos modos, con los berrinches, con nada, no, yo así como que, ay, qué flojera, la verdad, yo no quiero tratar con gente, ¿no? Pero pues lo que yo estaba haciendo demandaba que yo tuviera que tener esa táctica, como dices, y también
pues sí, esa soltura para poder relacionarme, porque no podía yo vivir todavía de esa manera, porque era una manera egoísta todavía, ¿no? De decir, no, pues yo me protejo y yo no quiero que nadie se acerque, ni que me conozca, ni que me traicione, ni nada. Pero cuando Dios me decía esto es que, o sea, todo se tiene que quitar, porque mira, y todos los amigos que yo tuve, mira cómo fueron, mira cómo hicieron, pero yo, ¿quién fui yo? O sea, el ejemplo lo vas a tomar de mí. Entonces ya cuando yo empecé a tratarlas, pues sí, empecé a ver algunas dificultades, pero también eso me hizo tomar la convicción de saber que yo solo tenía que amarlas, ¿no? Amarlas donde, como ellas fueran, como ellas estuvieran, como ellas pensaran, y eso era parte de ver cómo Dios amaba a sus discípulos, porque podemos pensar, ¿no? Hay, no sé, estudios o análisis que hacen de los discípulos, de cómo pudieron ser y todo, y los describen como caracteres diferentes, actitudes diferentes, aptitudes diferentes. Y tú dices, y Jesús, y yo le decía, Dios, ¿y cómo le hiciste? O sea, ¿cómo lograste tratar con todos y si todos eran tan diferentes? Y luego yo ahora que empecé a tener esta cercanía con estas muchachas, pues ellas pues también son muy diferentes, ¿no? Y todas tienen gustos diferentes y todas, o sea, ¿no? Y era algo que yo decía, pues bueno, pues ayúdame, porque tú sabes que yo, pues por mí, yo es como que suelto todo y no, yo no quiero nada, ¿no? Y no era por nada malo, sino porque todavía yo no estaba aprendiendo cómo era que yo iba a crecer en esa área, ¿no? De la amistad. Ya luego que empecé a conocerlas a cada una de ellas, empezaron a hablarme de sus historias, empezaron a hablarme de lo que ellas veían, los que a ellas les gustaba y todo eso, era como, wow, no, pues a mí me gusta esto, y a veces era la no coincidencia, pero era algo que también nos hacía platicar, ¿no? Pues la mayoría son de mi edad, ya somos, pues en chavarrucas, puras jovenzuelas, pero pues sí somos, pues más o menos de la camada para arriba, ¿no? Sí. Y todas pues ya tienen hijos, esposos o así, pues entonces ya todas tenemos más o menos las mismas rutinas. Y pues eso también era, ¿no? Era buscar primero, vamos a comer, o de repente los cumpleaños, o de repente así convivir, hacer un grupo y todo eso. Y para mí siempre ha sido esa inquietud de decir, yo quiero conocer a alguien más. Hay veces que sí, o sea, el tiempo, lo que haces, tu trabajo, tus cosas de todo tu día, te absorben, pero darte esa oportunidad de saber que esa persona está ahí, ¿no? Esa persona ya iniciaste ese vínculo de amistad y que eso ya no lo rompe ni la distancia, ni la circunstancia, ni nada, tú ya tienes esa persona y es tu amigo, ¿no? Y pues sí, o sea, ya después yo empecé a pasar por otra situación en la que de repente había alguna diferencia entre ellas, ¿no? De repente, pues siendo hermanas, imagínate, en la misma casa nos peleamos, que no sea entre el cuerpo y el piso, ¿no? Entonces de repente pasaba algo ahí y yo así como que, ay Dios, yo ya, porque naturalmente y psicológicamente me pasa eso, ¿no? De que a veces quiero uno solucionarle la vida a todo el mundo, ¿no? Entonces yo le decía a Dios, pues ayúdame a que yo no me cargue con ninguna de estas situaciones, sino que si yo tengo que intervenir, tú me des la guía para intervenir, y si no, pues ayúdame, yo voy a estar orando a que se reconcilien, ¿no? Y en ello pues también era crecer a decir, yo las amo con las decisiones que tomen, aunque yo no esté de acuerdo, respetando sus tiempos, respetando sus procesos. Y pues ahí era donde si yo miraba a una, pues yo le abrazaba, le daba ánimo. Luego veía a la otra, pues órale, échale ganas, ánimo. Yo las amaba a una sin ponerme una en contra de la otra, sino amarlas a cada una en su lugar. Pero veía, dije, Dios, es que así era. O sea, a lo mejor hubo diferencias entre ellos, pero nunca tú al ponerte en una amistad vas a tomar parte de uno o el otro, sino de amarlos en donde deciden estar. Claro. Porque a veces deciden estar peleados, a veces deciden estarse en algún rencor, en alguna ofensa, y pues ¿qué haces? Decides amarlos donde deciden estar. Les podrás dar un consejo, pero tú los sigues amando donde deciden estar. Porque siguen siendo personas individuales, personas que toman sus propias decisiones. A veces no son las mejores, pero tú decides amarlos donde ellos deciden estar. Entonces yo me miraba ahí y mirando que yo amaba a ella donde estaba, a la otra donde estaba, a la otra donde se iba, a la otra donde así, ¿no? Entonces ya cuando llegaba de repente a plantearse la situación, pues ya era dar un consejo de parte de la palabra de Dios, de parte de una exhortación de parte de Dios, y que ellas tomaran a veces la reconciliación,
o ellas de repente mantenían su postura, pues era seguirlas amando ahí donde decidían estar. Y eso era lo que a mí me enseñó pues el Espíritu Santo, a seguir y permanecer en la amistad, amándolas donde ellas decidieran estar. ¿Sí? Y pues también hay amigas que son de años. Una de ellas, ahí anda en el video, mi amiga Daniela. Ella ya la conocí cuando estábamos en los 12 años, ¿no? Digo, hace poquito ya cumpleaños y me estaba acordando. Con ella viví las pijamadas, ¿no? De que yo me iba a su casa, todo. Y pues ellas, digo, tú y yo, pues vivimos y supimos toda nuestra historia. Y ha sido algo bien bonito que de repente hablamos por teléfono y pues ahí nos ponemos al día, ¿no? De que no, hice esto, hice el otro, a ver cuándo. Y siempre la promesa, ¿no? De cuándo nos juntamos y no, pues el martes. No, el martes tengo esto. No, pues el miércoles. No, pues tengo esto. Y al último, pues terminamos nomás en la llamada, ¿no? Pero pues siempre me gusta que hablamos ella y yo porque nos alegramos por lo que estamos viviendo. Nos alegramos porque podemos compartir hasta dónde hemos llegado y cómo Dios nos ha traído hasta aquí. Y esas son las amistades, ¿no? Pero hoy las nuevas, las que Dios nos está incitando a que no nos quedemos solo con los que ya conocimos, ni con los que ya estamos cómodos, sino permitirnos el ser amigos para aquel nuevo que llega, para aquel que necesita un amigo, para aquel que está ahí y a lo mejor te estás perdiendo de una historia increíble que te puede bendecir. Y eso me ha pasado con muchos, porque aún el ya tener esa amistad te bendice cuando ya escuchas lo que ellas están viviendo y cómo Dios en sus procesos está trabajando. Y eso a mí me ha animado mucho, ¿verdad? Ver ahora el caminar de cada una de ellas, cómo han pasado sus altas y bajas, a veces unas en enfermedad, otras en el trabajo, otras en otras cosas. Con los hijos, ¿no? Hubo una parte muy bonita de esa amistad en la que yo escuchaba sus experiencias de sus hijos, ¿no? Y decía, ay, cuando a mí me toque, ¿no? Y ya, pero ya tú escuchaste a la amiga que cómo pasó ese proceso con Dios y con sus hijos. Y ahora que yo estoy pasando el mío con Dios y con mis hijos, pues también digo, no, pues si ella pudo, yo puedo y Dios está conmigo así como estuvo con ella. Entonces eso suma y bendice mucho el poder compartir con esas amistades. Entonces hoy, hace poquito escuchaba a una hermana que está ahí y ella compartía un poco de su testimonio y decía, wow, o sea, yo tengo que conocerla porque toda su historia a mí me va a nutrir, me va a llenar de cómo Dios a ella le está bendiciendo, cómo a ella Dios se está tratando en su vida, ¿no? Y ahí está ese aumento, ¿no? De decir, mi fe es aumentada cuando escucho lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Entonces, el negarnos nos priva de todo eso, ¿sí? Nos hace vivir en el continuo juicio del por qué, qué hicieron, aquel es esto, aquel es el otro, me dijeron esto, vi esto, cuando Dios te ha mandado a ser solo amigo, ¿sí? Y ese término a mí, ahora sí que se me quedó bien grabado, cuando decía, no, pues, cuando veo a alguien, digo, ay, Dios, no, esta persona no, así. ¿Y qué me decía Dios? No, solo amigo, acuérdate, solo amiga, no juez, no crítica, no nada, olvídate, ¿sí? Y ahorita creo que ahí me está viendo mi amiga Rosita. Dios le bendiga. ella me da risa porque decía, voy a contar la historia, que la semana pasada dije, voy a hablar de ti. Ella llegó a la iglesia hace como, ¿qué serán? Como 2 años. Casi, ¿no? Como 2 años y medio. Ahí ponle Rosita, ¿hace cuánto llegaste? Ya no me acuerdo. Pero el chiste es que ella llegó a la iglesia y y yo cuando la vi la primera vez, pues ya había pasado 1 año de este tema, cuando Dios me lo dio. Ya había pasado 1 año, yo estaba como líder cuando ella llegó a la iglesia. Pero cuando ella llegó, yo la vi así como, ¿y esta doña qué? Así, ¿no? Yo así como, ¿y esta doña qué? Yo siempre le digo porque me da risa, pues, como pues sí, o sea, mi reacción fue así como medio, así como de gato, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que así la vi. Después de ese domingo que ella llegó, pasó que hubo un servicio de mujeres, ¿no? Y ella fue a ese servicio de mujeres. Va a ser 3 años que ella llegó ahí. Okay, sí. Entonces, y 1 año antes a mí me había dado este tema de solo amigos. Y ya cuando ella llegó, pues resulta que otra vez la confrontación, ¿no? De que llegó ella y yo tuve esta reacción. Sentí así como un choque, como cuando alguien te cae mal, pero no sabes ni por qué. Sí. Entonces yo le decía, y ahora que contamos la historia nos reímos, ¿no? Pero cuando ella llegó yo sentía eso. Y resulta que ella fue a un servicio de mujeres y yo empecé a compartir mi historia con Dios y todo. Y cuando salimos ella se me acercó y me dijo, ¿qué haces aquí, mujer? Me dijo,
porque yo compartía de las canciones y que Dios me había dado canciones y todo. Y me dijo, mujer, ¿qué haces aquí? Dijo, ya tus canciones deberían estar sonando. Y ella me dio esa palabra, pero en ese momento a mí me cayó así como de, ¿por qué me dices eso? O sea, como si me estuviera presionando. Ajá. Entonces, pues era más que nada mi posición, ¿no? Cómo estaba en ese momento mi reacción hacia ella. Dice, y ahora que platicamos, dice ella, no, yo salí bien bendecida, por eso te dije eso, dice, para que te animaras, dice, pero pues yo en el momento no lo recibí así, porque mi corazón estaba así como que a la defensiva. Después, pues seguía yendo a la iglesia, y yo estaba así como que de lejitos, como que no tenía ganas de saludarla, como que no tenía ganas, pero era como una sensación así bien rara, así te digo que te cae mal alguien, ¿no? Y después vino un retiro, y de las otras amigas que ya tenía, de lo que había pasado, se empezaron a acercar a ella. Y una de ellas me dijo, oye, la traté en el retiro, que platicamos, es bien buena onda, es bien linda. Y yo así como que linda. Y tú eres mi amiga primero, así, ¿no? Que me empezó a entrar en la mente la celostina y todo. Sí. Y yo le decía, ¿pero cómo? No, sí, es que es bien linda. Le digo, no sé, dije, es que yo siento algo bien raro. No, es que la tienes que conocer. Y ellas me decían esto, ¿no? Y después hablé con otra que me decía, no, es que sabes que es que estoy sintiendo algo raro y así. Y me dijo, uy, es que yo también ya la traté y es bien linda, es bien amable, no, o sea, todas dándome su percepción de ella de que bien chido, ¿no? Y yo así como que, ay, no, pero es que no, yo siento que no me cae, ¿no? Sí. Pero ya el Espíritu Santo, o sea, me estaba diciendo, no estás bien, no es correcto como te estás sintiendo ni lo que está pasando. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Entonces ayúdame a entender lo que está pasando. Claro. Porque yo me siento en hostilidad hacia ella. Y entonces resulta que las otras que ya la habían tratado, dijo, no, pues sabes que hay que juntarnos para que la conozcas. ¿Qué tal que la invitamos? Y ya el Espíritu Santo empezó, ¿no? Porque yo le decía a Dios todo, ¿sabes qué? Es que yo siento que me cae mal. ¿Qué tal que trae mala onda? ¿Qué trae que anda pensando cosas malas? O muéstrame, si es algo espiritual, ¿qué trae algo, no? Mi mente hacía lo... Y entonces cuando ya el Espíritu Santo me decía, no, como diciendo, no te voy a decir nada de ella, te estoy mandando a que la conozcas. Y yo, pero es que sí, ¿qué tal? Y que me hace esto, no sé, ve y conócela. Era la palabra que me decía, ve y acércate y conócela. Pero es que yo siento algo raro. No sabes, conócela. Era la palabra que me decía, conócela. Y que él no me iba a dar una pista, sino que yo tenía que ir y acercarme a conocerla. Y resulta que antes de que nos juntáramos en el café que ya estaba planeado, me tocó compartir. Y frente de la iglesia yo dije, es que el Espíritu Santo es bien... O sea, no ganas una con él. Él sabe todo de ti y él te va a confrontar con lo que tú eres. Y como dice, él conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y entonces ahí el Espíritu Santo fue semanas, así que me traían como, creo que fue como 3 semanas que yo trabajaba con ese pensamiento y lucha, ¿no? Y yo le decía, pues entonces, si tú me estás diciendo que la conozca es por algo. Ya como que ya iba yo bajando la guardia. Y decía, bueno, si tú me dices que la conozca es por algo. Y yo lo dije enfrente cuando me tocó compartir. Es que el Espíritu Santo sabe. Y Él me está diciendo que yo conozca a esta persona, pero yo siento algo raro. Y yo lo dije así enfrente. Llega la siguiente semana, nos juntamos en el café. Y ya nos presentamos y todo. Y de repente, pues ya estábamos ahí, nos tocó estar casi de ladito. Y de repente cuando dije, no, pues, ¿sabes qué? Le dije, es que, pues, Dios sabe por qué nos juntó aquí, ¿no? Y ella de primera, ella me confrontó. Y me dijo, de la persona que tú hablaste, que te cae mal y que el Espíritu Santo te estaba mandando que te hicieras amiga, soy yo, ¿verdad? Y yo así como que casi se me sale el llanto, la risa y todo, porque le dije, la verdad sí, le dije. Pero si el Espíritu Santo nos ha traído aquí, es por algo. Y le dije, yo hoy te digo que yo decido creerle a Dios que esta unión y esta amistad es de parte de Dios. Amén. Que a lo mejor mi espíritu, o más bien mi ser o mi carne se oponía, pero sé que si el Espíritu Santo me estaba diciendo conócela es porque Él sabe por qué. Amén. Gracias. Entonces desde ese día me acuerdo que pues ella así como que al confrontarme así como que me choqueó, pero al mismo tiempo pues ya fue como, o sea, quitar toda esa tormenta en mi mente de qué es, quién es, qué hace, qué todo. Y yo le dije ahí eso. Y ella me dijo, pues yo también, ¿no?
Y ya empezamos a platicar. Y de repente nos perdimos, empezamos a platicar ella y yo. Y las otras que estaban ahí sentadas nomás se nos quedaban mirando porque entre ella y yo empezamos a platicar. Y le digo, ¿sabes qué? No, pues que, ¿cuál es tu canción favorita? Y ella me salió que su canción favorita era tal. Y ya le dije, la mía es La Niña de Tus Ojos, porque fue mi primer canción de encuentro, pues ya con una canción cristiana, ¿no? Y me dijo, ay, también a mí, que me gusta mucho por esto. Y yo, ay, no, a mí también. Y ahí empezamos a platicar. Ya después de ahí, pues empezó a haber una cercanía. Y pues resulta, pues ahora ella es la líder de mujeres. Entonces ya era como que se volvió una complicidad, un respaldo, una amistad. Y pues para mí ha sido de mucha bendición. O sea, tanto ella es... Pude entender mucho a veces lo que hablan los psicólogos, ¿no? De que a veces tiendes a ser muy parecida a la persona, que al mismo tiempo como que la repeles. Entonces yo veía que muchas cosas de ella y yo eran muy, muy parecidas, ¿no? Ella es más grande que yo, pero muchas cosas que ella hace o la forma en que ella hace muchas cosas eran muy parecidas a mí, ¿sí? Entonces era algo como que a lo mejor causaba ese choque, pues, de esencia, de mentalidad, ¿no? Pero ya ahora que empezamos a tratar y ya que estamos en amistad, para mí ha sido, pues, o sea, algo muy, de mucha bendición, ¿no? Porque es una persona también muy sabia, una persona muy, no sé, es muy, no sé cómo describirla, pero, o sea, es una persona muy sabia, muy inteligente, o sea, no sé cómo describirla, o sea, Sí, ella, sí. pero siempre, Sí, o sea, entender, sí. sí, que estamos juntas, empezamos a hablar y a sacar la palabra y a... Y hay sabiduría de Dios en las dos. Ajá, entonces empezamos así, a interactuar una con la otra y a sacar y compartimos historias y compartimos todo y así, y pues para mí me bendice mucho. Siempre que estamos las dos, no paramos así de estar, o sea, de ida y vuelta, porque estamos hablando y sumamos y tú esto y yo el otro y aquello, y ahí estamos. Y luego pues estamos en el mismo equipo de trabajo con las mujeres y eso pues fenomenal. Sí, o sea, para mí ha sido una bendición, una complicidad muy hermosa Sí, en Dios, ¿no? Amén. Y yo digo, Dios, o sea, totalmente tenías razón, tenía que ser mi amiga, tenía yo que ser su amiga para poder ver la bendición que es su persona, su forma de ser y de hacer las cosas, porque también es una mujer de fe, o sea, cosas que te cuenta que tú dices, wow, o sea, Dios realmente, o sea, se ha mostrado en su vida de una manera muy, muy especial, ¿no? Y pues sí, ahí una de las conclusiones que llegamos cuando platicamos es de que, o sea, tenemos el mismo papá, tratando dos hijas de en cierta forma diferentes, pero siempre el mismo papá, llenando eso que tenía que llenar en nuestros corazones, ¿no? Tanto ella conmigo, y por eso nos quería juntar, para que nos viéramos como amigas, como hermanas, y que sabiendo que le pertenecemos al mismo papá, al mismo Dios, y eso era lo que nos une, ¿no? Y pues ahorita, pues sí, es una de las bendiciones más grandes, ¿no? Que pude ver, de decir, si el Espíritu Santo te está diciendo conoce a alguien, o acércate, o abre tu mente, expande tus fronteras delante de la gente, o sea, es porque Él sabe que es una gran bendición conocer a esa persona y que te conozcan a ti. Y esa frase lo describe, solo amigo, como Cristo fue solo amigo. Creo que ya estamos, no sé qué hora son, ya me engrané en la historia. Aleluya. 15 minutos todavía. Sí, no, me bendice mucho cuando la cuento, yo que hasta me da risa, porque siempre lo damos de testimonio a las mujeres, ¿no? Ay, yo era la que le caía mal, dice, y ahora ya andamos aquí de amigas, ¿no? Pero por lo mismo, pues. Dice, está en Romanos 5, 7, 9, dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Así que eso es lo primero. Hemos sido hechos amigos de Dios.
Y eso nos hace que nosotros también podamos ser amigos. Así como Él se hizo nuestro amigo, sabiendo quiénes éramos, cómo éramos, lo que habíamos hecho. También nosotros tenemos que amar de la misma manera y ser amigos, y solo amigos para las personas que nos rodean. Sin estar juzgando, sin estar criticando, sino dar esa palabra primeramente de vida para ellos y hablar restauración, restitución para las personas que nos rodean. Y ser solo amigos. Hablar como Cristo le habló a las multitudes, hablándoles de la buena noticia, de que han sido restaurados y que hoy somos llamados amigos de Dios. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Él nos dejó este mandato que dice, ámense unos a otros. ¿Sí? ¿Cómo? Como Él nos ha amado. Amén. Amén. Así que yo solo les invito a que vivan esta historia en la que Dios les enseña a ser amigos y solo amigos. En el cuerpo de Cristo a veces yo lo pude ver y era algo que a mí me entristecía de pensar en lo que a veces daña mucho los corazones, que es de pensar en que dice, no, pues pura gente hipócrita, pura gente esto, pero es porque nos hemos cerrado, porque nos hemos vuelto territoriales y hemos perdido el sentido de la amistad que Dios tiene con nosotros y que deberíamos tener con la gente que nos rodea. Dejar de ser egoístas, dejar de ser egocéntricos y realmente, como les decía, que se ha revelado el amor de Cristo en nuestros corazones y permitirnos ser esa amistad para la gente que está a nuestro lado. Amén. ¿Sí? Esto es algo que si es restablecido, o sea, imagínense, complicidad entre los jóvenes para el mismo propósito que es llevar el Evangelio en Cristo. Que podamos estar unidos como debe de ser, en amistad, en cercanía. Y también el grupo de mujeres, yo sé que las mujeres nos movemos y todos hacen sus eventos y todo, pero que también en eso pueda ser restablecida la amistad entre las mujeres y entre los hombres. Porque también a veces cuesta más, no sé, yo he visto, ¿no?, que a veces cuesta más a los varones el ser amigos entre hombres. O sea, todos tanto así llaman a la reunión de varones y a veces son menos, ¿no? Pero saber que ellos también tienen esa oportunidad de ser amigos, de tener a alguien que como tú, saber que tienen las mismas luchas, que tal vez te pueden ser de ayuda, te pueden dar un consejo y ver ese gran recurso que hay en la amistad. En la amistad a través de Dios en nosotros. ¿Sí? Una de las cosas que más disfruto cuando nos juntamos es eso, el poder retroalimentarnos de lo que estamos viviendo con Dios o de lo que ya hemos vivido, porque eso totalmente fortalece tu mente de saber que así como Dios estuvo con ellos o está contigo, esa persona también tome aliento de lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, pues solo los animamos y recuerden que la primera y mayor bendición es saber que hemos sido reconciliados y hoy somos amigos de Dios. Amén. Y ahora somos llamados a ser amigos y solo amigos de las personas que nos rodean. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues eso es todo por hoy. Igual nos despedimos, saludamos a los que nos están viendo en redes sociales, en Facebook, y a los que nos escuchan en Radio Vida Nueva, Licencia del Espíritu. Digo que estamos aprendidos. Sí, Pero bueno, los saludamos y pues les agradecemos por escuchar, por sintonizar. Y pues nos vemos la próxima semana. Amén. Gloria a Dios. Primeramente, ahora sí va a ser el lunes. Perfecto. Gloria a Dios. Y pues bueno, nos despedimos y regresamos a programación normal. Ok, de este programa que fue. Este programa que fue Intensamente. Aleluya. Dios me lo bendiga, amados hermanos de Facebook y también de la aplicación. Dios les bendiga. Bye. Se estaba acabando la pila, pero la alcanzó perfecto. Justo.